Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, a continuación intervendrá el profesor Emilio Grandió, de la Universidad de Santiago de Compostela. Él es coordinador de una institución novedosa y original entre nosotros, que es RESGINT, la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, y sobre todo es autor de trabajos sobre la labor de inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial. Por favor, Emilio. Bueno, nada, antes de nada es un placer estar aquí con todos vosotros para hablar de estas temáticas, de una temática que, como bien decía, gracias a Paco Veiga por su invitación, por formar parte de los debates de este grupo. Unas temáticas que ya digo, que venimos desarrollando en un grupo cada vez más amplio desde hace aproximadamente 3-4 años en un sentido de grupo, y que bueno, nos está dando resultados, la verdad, muy sorprendentes, ¿no? También comentaré, no sé si comentaré en breve en mi intervención sobre esto, ¿no? Bien, bueno, mi ponencia va un poco para complementar la ponencia anterior, en el sentido de que no, más que hablar de teoría, quiero hablar de práctica. Quiero decir, desde el primer momento, tal como hemos planteado todos estos estudios sobre inteligencia o sobre los servicios de información, o lo que queréis, realmente lo que sacamos de lo que trabajamos, del producto de nuestro trabajo, de nuestra investigación, es que realmente descubrimos mucho mejor la práctica real y la ejecutoria real de las políticas, de los políticos, de las instituciones, de los estados, a través precisamente de esta información, que únicamente quedándonos en la narración, digamos, más, entre comillas, oficial que se ha trasladado, ¿no? Pero mi ponencia va realmente sobre, además a partir de una conversación previa con Paco Veiga, ¿qué es esto de investigar sobre los servicios de información? Hay que tener en cuenta una cuestión de salida. Hoy en día la información lo es todo. Explicar los servicios de información, y coincido también con el anterior ponente, con el anterior colega que comenzó, esta jornada, coincido con él en el sentido de que estamos ahora mismo en un mundo tan complejo, en el cual la información tiene una importancia tan grande, que realmente quedarnos únicamente en el desarrollo de los servicios de inteligencia de hace un siglo no nos lleva a nada. No nos lleva a nada para entender el presente. Por lo tanto, lo que pretendemos es que estos trabajos sobre información, que son tan reducidos, que parece mentira que trabajar sobre esta temática desde una perspectiva de grupo se comience a desarrollar de una manera tan tardía, es verdad, realmente creo que nos dificulta en nuestro propio análisis del pasado. Resulta curioso, cuando he empezado a trabajar sobre esto, he mirado algún tipo de aparato crítico sobre esta temática, y la verdad es que, me lo comentaba con más gente, ¿no? A mí me resulta absolutamente sorprendente que las conclusiones a las que llegamos en nuestro grupo después de debates y de los planteamientos que tenemos, que realizamos de manera más o menos periódica, son las mismas que realizan otro tipo de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, en otras partes del mundo, en la cual no hemos tenido relación aún con ellos, ni siquiera leyendo su literatura crítica. Todos planteamos la información como una mercancía, todos planteamos la información como un producto, independientemente de dónde esté situado. Todos planteamos la inteligencia desde un ámbito absolutamente maleable, absolutamente poroso. De ahí, en gran parte también, estas gotas de agua de la presentación. La información es absolutamente, fluye, absolutamente. Otra cosa es que se visualice. Y este es el primer punto donde quiero partir. Parto también de una consideración. Bueno, os voy a presentar algunas fotos de archivos en los que he estado,
en las cuales simplemente como una presentación sin texto, porque bueno, la ponencia tiene que ser muy rápida, y para, digamos, para visualizar, para dar cierta imagen sobre esto, ¿no? De salida, esto es papeles de Foreign Office, de Kew Gardens, sobre la desnazificación, pasados directamente del servicio estadounidense hay muchos, evidentemente, una cantidad enorme, ingente, pero de salida, como comentaban también anteriormente, hay que estar contra el relato de los espías. Cuando trabajamos esto, el término espía, el concepto espía, no nos vale para nada. Porque realmente el concepto espía es una contaminación del relato maniqueo de que los servicios de información pertenecen a bandos en guerra, enfrentados, y que además esos bandos en guerra, el victorioso, evidentemente el del mundo occidental, necesita un pegamento que se llama antifascismo para construir lo que tenemos hasta hoy en día como estado de bienestar. Por ejemplo, aunque la Segunda Guerra Mundial acabe en 1945, por ejemplo, los procesos de nazificación no empiezan en 1945, empiezan ya desde principios del año 44. Pues habrá que plantearse dónde está el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí, ¿no? La imagen de un mundo de buenos y malos es muy fácil de digerir, pero sin embargo no es real. Y sobre todo cuando abordamos este tipo de temáticas, de información, nos damos cuenta de que no es para nada real. Los bandos evidentemente están en lucha, es cierto, pero los servicios de información y la información circula de manera maleable, fluye, precisamente porque es necesario. Es cierto también que el origen es militar de todos estos servicios, pero esto en la actualidad ya no es así. En gran parte porque a partir de la Segunda Guerra Mundial la globalización se extiende, especialmente a partir de la caída del muro de 1990, y esto tiene que llegar no solo al ámbito militar de necesidades militares de ganar un determinado frente, sino que llega a la sociedad civil. Por lo tanto, es natural, además, que estos servicios de información, que la práctica de estos servicios de información, incluso que los objetivos de estos servicios de información no tengan por qué ser democráticos. Porque, entre otras cosas, porque no necesitan serlo. Porque realmente el análisis tiene que partir de que son puramente pragmáticos, puramente planteados en torno a una realidad objetiva y real, no una narración posterior de los hechos, que eso es otra historia, ¿no? Y es de lo que vengo a hablar. Cómo estos archivos realmente se organizan para darnos una determinada visión de ese pasado y, por lo tanto, una determinada visión del presente. Esos objetivos pragmáticos, otra cosa es hacia dónde se orientan, cuáles son sus objetivos, pero la cuestión es claramente que son con un claro carácter pragmático. Desde el cambio de siglo, estoy hablando del siglo XXI, de 20 al 21, se cambia la percepción de lo secreto. Claro, lo secreto es enormemente atrayente, pero lo secreto deja de serlo en gran parte, o por lo menos parece que deja de serlo en gran parte, cuando la información se democratiza, cuando el mundo se convierte en global y cuando todos, en principio, tenemos acceso a la ingente información que hay. Lo cual no es verdad, porque hay accesos, evidentemente, que están cerrados. No todo está transparente, no todo está abierto. Pero, sin embargo, la sensación que se da es que eso se democratiza. Vuelvo a insistir, llega a la sociedad civil. Intento considerar los archivos no como lugares de recuperación de conocimiento, sino preguntándome por la producción de ese conocimiento, preguntándome por la exploración de sus coordenadas de inteligibilidad. Porque los archivos son lugares donde se oculta, se revela y se reproduce el poder estatal. Y como también dijo el anterior ponente, no solo los servicios y la información procede del Estado, procede de muchos otros lugares, sin duda. Es enormemente interesante para el estudio del Estado y sobre todo de las burocracias del Estado, elemento clarísimamente importante. Pretendo realizar mínimamente una aproximación a una etnografía del archivo. Una etnografía que tenemos que partir de una cuestión. Uno de los principios claves de la archivística es que la organización de los archivos siempre debe respetar la lógica del organismo productor en origen. ¿Esto se produce vinculado a la cuestión de los servicios de información? No lo tengo tan claro, la verdad. Porque el archivo sigue sus propias reglas. Es verdad, por lo menos durante ciertos periodos.
más allá de quien sea el usuario, el encargado. Pero a su vez, quien usa el archivo y quien ordena el archivo deben compartir cierta lógica para que los criterios de ordenamiento sean inteligibles. Es decir, tiene que haber una contextualización, un conocimiento previo de lo que significa trabajar con estos archivos y del contexto propio, global y concreto de las temáticas a desarrollar para que sean, en la mayor medida de lo posible, inteligibles. Os comentaré más adelante por qué desarrollo más esta idea. Bien, ¿qué pasa en España? España, Ley de Secretos Oficiales de 1968, con reformas posteriores, nos impiden extraordinariamente, hasta hace bien poco tiempo, acceder a determinada documentación y, por lo tanto, muchos de nosotros, como ya habéis visto, hemos buscado en archivos exteriores los mismos papeles, las mismas preguntas, pero intentando desarrollarlo, desde luego, en aquellos archivos que tenían algo que tampoco tienen la totalidad, evidentemente, porque este mundo y esta temática está muy, muy controlada por propia definición, pero que, sin embargo, nos permitía acceder a determinada documentación que aquí no se podía hacer, ¿no? Uno de los grandes hándicaps que tenemos para trabajar sobre la inteligencia en España es que, generalmente, hasta la fecha, hasta hace bien poco tiempo, las fuentes habían sido orales. Es decir, memorias de no sé quién, planteamientos bueno, etc. Y siguen siéndolo en gran parte, sobre todo para determinados espectros temporales, ¿no? Evidentemente, los años 70, finales de los 60, años 70 y años 80 son un territorio prácticamente vedado, en el sentido de que, bueno, hay una cosa, y es verdad, esto es una cuestión que nos ha pasado a todos, de movimiento terrorista que se llama ETA, o Grapo, o 20.000 cuestiones que, evidentemente, digamos, dificulta ese acceso, ¿no? Pero hay dos maneras de acceder a estos archivos. O se filtra o se prohíbe. En el caso que pasa en España, en gran parte el acceso está vetado. No hay un filtrado, porque no hay suficiente inversión en la administración, porque no hay suficiente inversión en archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Se toma esta opción y, por lo tanto, es lo que nos ha llegado prácticamente hasta la fecha, que comienza a abrirse, ¿no? Coincido también con mi anterior colega en que hay pocos estudios sobre esto, y en gran parte es por esa incapacidad de ese acceso, ¿no? Hay una debilidad teórica y metodológica importante. Hay una debilidad teórica y metodológica importante y no es casual. En primer lugar, porque se ha intentado aplacar el proceso de desclasificación archivística en este país, no solo con la temática de inteligencia, sino con muchísimas temáticas de archivos referentes al pasado en este país. El reconocimiento sobre su pasado en general. Parece que se intenta atemperar, intentar conocer ese pasado, ¿no? Y creo que esto lo hemos visto todos los que trabajamos, investigamos sobre estas cuestiones, lo hemos visto en distintas temáticas, no solo en esta, ¿no? Y en segundo lugar, que la relación entre inteligencia e información en el mundo y en la sociedad en general, vuelvo a decir lo que decía al principio, ha cambiado drásticamente en cuanto a extensión, en cuanto a democratización, en cuanto a conocimiento. Por lo tanto, lo que trabajamos sobre los años 20, 30, 40, incluso me atrevería a decir hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente es algo que desde la perspectiva de quien ordena estos archivos y quien sistematiza esto, es algo viejo. Es algo que prácticamente tiene es absolutamente el embrión de todo lo que se desarrolla después. Pero la evolución de la inteligencia ha sido brutal, especialmente a partir de las redes sociales, del ámbito no solo de Internet, sino de las redes sociales, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos, todos tenemos experiencias prácticas en ese sentido, que nos ha cambiado nuestra manera de ver el mundo. Bueno, pues es evidente que esto se usa. Por lo tanto, buscar esas respuestas a este presente en preguntas vinculadas a un estado embrionario de esta temática que se llama información, hasta cierto punto no diría que es absurdo, pero desde luego, y tenemos que empezar por algún lado, lógicamente, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que está muy desfasado respecto de las cuestiones cómo ha evolucionado en esta temática. Siempre aparecen las mismas ideas, siempre aparecen las mismas estructuras de análisis sobre este mundo, lugares referenciales que cambian todo de la noche a la mañana, asesinatos incluidos, personajes heroicos. Realmente se lleva a pensar erróneamente
que tras la actuación de los servicios de inteligencia siempre tiene que haber un arma humeante. Y no es así. Y no es así. Es muy diversa, de ahí en gran parte su dispersión, pero también por algo más, pero es muy diversa y por lo tanto no todo tiene que ver con esto, ¿no? A veces se genera también demasiada expectativa, estoy hablando en concreto del caso español, sobre la desclasificación, porque en el fondo la desclasificación se convierte en nada más que en una fase de control de riesgo de una organización ante un proceso de democratización. Son controles de riesgos. A veces la desclasificación no nos aporta mucho más de lo que llevábamos trabajando. Sí, pero por regla general no. Y esto pasa en otros, no solo en España, sino en otros países. Por ejemplo, acabamos de ver la desclasificación de los papeles de Kennedy, famosos, etcétera, etcétera, y tampoco aporta mucho. Porque el volumen de información es tan brutal, pero algo sale y algo seguro que no sale. Por lo tanto, cuidado con entender la desclasificación como nuestra panacea, porque no tiene por qué serlo, ¿no? Evidentemente nos ayuda, pero tal. Lo que quiero decir de salida es que, de naturaleza, esta fuente, esta temática, es opaca. Tiene que ser opaca, tiene que ser cerrada, por propia definición. Trabajar sobre inteligencia quiere decir trabajar sobre algo que no se tiene que saber. Y cuando se sabe, es porque algo pasa, o porque se ha amortizado, o porque, y es lo que nos llega a nosotros, que es lo que difundimos, lo que divulgamos, ¿vale? Pero si sale esa información es porque no llegaría a esa teoría conspiranoica de que alguien quiere que salga, pero desde luego podría, o bien está amortizado ya y ya no vale prácticamente de nada, o bien se interesa difundir determinada imagen sobre esta situación. La realidad, ya digo, es bastante más prosaica en este sentido. Este es un papel de, como veis, de los papeles del archivo Churchill en Cambridge, para indicar que hay una enorme, evidentemente, diversidad y pluralidad de los servicios de información. Diversidad de servicios. Churchill tenía su propio servicio de información, por ejemplo. La diversidad que existía de servicios de información que hemos mirado durante los años de la Guerra Civil y posteriores en España, ¿no? Prácticamente cada partido político, cada organización paramilitar, cada rama de artillería, de marina, etcétera, tenía sus propios servicios de inteligencia. O particulares, como por ejemplo Winston Churchill, que tenía su propio servicio. O por ejemplo, y no coincido tanto con lo que sería cuestión de debatir, o por ejemplo, incluso en Marruecos. El propio Francisco Franco, según el trabajo de Laura Zenobi, planteó desde el primer momento una campaña de imagen en las campañas de Marruecos sobre sí mismo y sobre su persona, que es evidente que si influye en la información es porque la tiene, ¿vale? Y la puede jugar con ella de determinada manera. Quiero decir, son servicios de información posiblemente no sistematizados, pero que desde luego funcionan, porque, como todos sabemos, los servicios de información no es solo para coger información, sino también para divulgarla y para funcionar a manera de contrainteligencia. Todos estos son estructuras reales, todo esto, estructuras reales, muchas, y que tienen un fin y un objetivo no necesariamente comprobable en el momento en que se está trabajando en ello. Puede ser que después salga, puede que no, pero tal, porque la información es un mercado, un producto y un mercado que se busca en aquellos lugares donde la hay. ¿Por qué la visión de los espías dobles a partir de la literatura de espías, etcétera, etcétera, por qué se nos ha, digamos, interiorizado de tal calibre? Porque realmente la realidad, cuando uno trabaja sobre los servicios de información, es que espías dobles no son la excepción, son la norma. Porque donde está la información es en el otro lado. Tienes que frecuentar esos bares, tienes que frecuentar esas sociedades, tienes que frecuentar a esas personas para conseguir captar información y al mismo tiempo proceder a un intercambio. Eso es un producto. Y ese producto después se puede llevar, esa mercancía, se puede llevar a un lado y a otro. No necesariamente con objetivos políticos, no necesariamente con objetivos ideológicos, no necesariamente con objetivos económicos. Muchísimos incentivos en ese sentido. Por lo tanto, es muchísimo más grande de lo que nos rompe, desde luego, lo que trabajamos, esa concepción maniquea del relato tradicional de la espía. Precisamente porque esa dispersión y esa minuciosidad nos llega de esa manera, precisamente porque nos llega de esa manera, estos informes, involuntariamente,
crean en nosotros la idea de que son excepcionales, de que la excesiva minuciosidad de muchos de ellos tienen la apariencia de algo excepcional. Eso unido, evidentemente, vamos, yo creo que no hay mayor reclamo para un historiador o para un investigador que te pongan un cuño de secret en el papel. Eso, la voluntad de querer ver qué es esto que se llama secreto, y la minuciosidad y al mismo tiempo el desarrollo, tal, nos da la impresión de que todo esto es excepcional. Y vuelvo a insistir, a lo mejor lo que estamos viendo es la punta del iceberg solo. Hay mucho más. Ya digo, muy fluido, es cierto, que ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo apreciamos, pero es mucho más. Lo que sí es cierto también es que toda esta dispersión en casi todos los sistemas se ha cometido, al paso del tiempo, un proceso de centralización en una especie de comunidad informativa, en una especie de redes de distinto calado, etcétera, que fluyen, que se interrelacionan, pero que hay algo que centraliza, algo, alguien o alguienes, ¿vale? Esa especie de comunidad informativa, de esa centralización, se produce también en todos los procesos históricos que hemos visto. Al final el proceso es de una mayor centralización, de un mayor control de esa dispersión, ¿vale? Pero esa dispersión existe. Y existe también para que no sea especialmente visible. Porque si fuera perfectamente localizable, no cumpliría la función de la inteligencia. Sería otra cuestión, ¿no? Por lo tanto, en el fondo es una enorme red de gran complejidad, de gran autonomía y de una, vuelvo a insistir, de una opacidad en esencia, de una opacidad, por naturaleza, que tiene que ser así. Estos son papeles del archivo de Samuel Hoare, ¿no? Por ejemplo. La evolución de los servicios de inteligencia la desarrollaremos aquí y se seguirá desarrollando, ¿no? Desde los imperios de principios del siglo XX, posteriormente primeros avances de modernización en la Primera Guerra Mundial, la conversión en la entreguerra en servicios de inteligencia más internacionales que nacionales, preferentemente por el miedo al bolchevismo, lógicamente, es decir, ya se comentó anteriormente, se desarrollan enormes iniciativas en ese sentido, desde el ámbito, ya digo, de origen militar, pero el miedo al comunismo, a la quiebra del mundo occidental capitalista, evidentemente es lo que motiva en gran parte de estos estudios, y posteriormente el gran boom de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la modernización de estos servicios evoluciona de manera rapidísima, y ya no digamos a partir de los años 90, a final del cambio del siglo XX. Todos estos trabajos, todo esto que trabajamos sobre archivos, nos lleva a una definición del mundo. Yo cuando trabajo en los servicios de inteligencia británicos en la Segunda Guerra Mundial, aparte de intentar desarrollar qué hace Gran Bretaña en España, a mí me interesa muchísimo desde la perspectiva para ver qué hace el franquismo. A mí me permite definir qué es el franquismo, ¿vale? Porque lo que reflejan estos informes son cuestiones de carácter mucho más práctico, mucho más real, mucho más de ejecutoria directa, que a veces sale en los medios de comunicación, a veces no. Por ejemplo, una de las cuestiones que evidentemente no sale, estas dos fotos, después de una experiencia práctica en varios archivos de esta temática, tengo que decir que esa comunidad informativa, en una modesta escala que podemos tener de experiencia trabajando sobre estos archivos durante tiempo, nos lleva desde el grupo a la necesidad de trabajar esto a vista de pájaro. Trabajar de la misma manera en que trabaja esta temática. Trabajar desde una perspectiva de redes con conocimientos concretos, pero que cuando nos juntamos se interrelacionan. Realmente hacemos lo mismo en el grupo, se interrelacionan. Y es necesario, porque si no, esto es como un gran puzzle, enorme puzzle, que no tenemos todas las piezas, en el que nada está seguro y además se puede desechar en cualquier momento. Buena parte de los planes que aparecen por ahí publicitados en prensa de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, nunca se llevaron a cabo. Y se venden porque los medios de comunicación consideran que son excepcionales, vuelvo a insistir, sin el necesario coteje de información de que eso no funcionó nunca. Pero como tiene una palabra bonita y como tiene un nombre de plan, digamos, espectacular, pues bueno, eso para el objetivo de un medio de comunicación, evidentemente, funciona, ¿no? No tanto para el estudio del historiador, claro, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, ese puzzle
esa visión a vista de pájaro me permite relacionar dos cuestiones aparentemente inconexas, por ejemplo en estas. Lo que tenéis a la izquierda es una página de la red San Miguel. La red San Miguel, voy a explicar muy brevemente, que no tenemos tiempo para todo, es la mayor red de información británica desplazada por todo el norte de la Segunda Guerra Mundial, desplazada por todo el norte cantábrico hasta Galicia, cuando menos hasta Coruña y buena parte de Rías Altas. Estamos hablando de una caída de 90 a 100 agentes en bloque. Bien, realmente mi investigación sobre estas temáticas empieza aquí, en una localización de un archivo enorme, porque esa caída permitió conservar una caída de documentación enorme. Y bueno, en un momento determinado, un colega y yo decidimos, bueno, pues vamos a ver si esta red es británica, vamos a ver qué pasa en Gran Bretaña, vamos a ir a los archivos nacionales británicos. Y ahí empezamos, en el año 2012. Y no encontramos nada. Y no encontramos nada. De manera más o menos sistemática, he seguido yendo a los archivos nacionales británicos, a recoger más información, no solo de los años de la Segunda Guerra Mundial, sino más adelante, hasta los años 70, etc. Sabéis que, de la misma manera que pasa con la información, esto que presento es una pequeña pieza de un gran iceberg que tenemos de información y que hay que digerir y que no nos llega la vida para ello, esto lo estoy seguro. Pero 6 o 7, 8 años después, me encuentro con la respuesta a esto. Y es otro informe que, si lo busco de la manera, siguiendo la pista de esa red, no lo encontraría en la vida. Pero que, sin embargo, se acopla, son como las dos caras de una naranja cortada a la mitad, se acopla perfectamente. Pero no hay, ni en uno, ni en otro, ni en una fuente, ni en otra, visos de interrelación. Ni en nombres, que es lo que la mayoría de la gente utilizamos, porque es lo que nos dan, pero sí, sin embargo, en la práctica, en la manera, en las estructuras, en los contextos, en quién, qué pasa, y me permite hallar esto, además lo tengo señalado con un eureka, porque la verdad es que fue sorprendente, pero me encontré con la otra parte del engranaje de esto, y me permite definir que esta red fue un proyecto absolutamente personal de Alan Hilgard, el responsable máximo de los servicios de información británicos en España ya desde los años finales de la Segunda República y también durante la Segunda Guerra Mundial, que acabó mal por variadas circunstancias que no viene a cuento desarrollar aquí, y que Hilgard lo desplazan al sudeste asiático, dejando España después de 10 años de vivir en España. Por lo tanto, esta red San Miguel, que parece una obra de voluntarios, de gente, además hay mucha gente vinculada a la resistencia, a gente metida en la cárcel, etcétera, no sé qué, que funcionan como elementos de información, una red gigantesca, ya digo, muy conectada con la embajada británica, y después me encuentro con alto standing y situaciones que no hay que conectar, ¿vale? Pero que, sin embargo, si las juntamos, nos da una realidad muy potente, tremendamente potente, que permite explicar unas y otras, situaciones de unas y otras. Bien. Vuelvo a insistir, esto es un puzzle, un enorme puzzle. Son realidades totalmente distintas en apariencia, como veis, pero es necesario conocer previamente contextos temporales y contextos concretos de esta situación, tener un conocimiento. Pues eso pasa cuando uno accede a los archivos de inteligencia, que es necesario para sacar el mayor rendimiento posible, o tienes los toques que te permite relacionar cuestiones como estas, o si no, no lo ves. Es que no lo ves. Porque por naturaleza no se tiene que ver. Por naturaleza es la propia temática, vuelvo a insistir. También es puzzle, y en esto quisiera apuntar algo más, porque nos llega de una manera fragmentada, expurgada, trabajada. Después de mucho tiempo, no nos llega 5 años después, nos llega después de mucho tiempo que ha sido trabajado en ello, ¿no? Por lo tanto, lo que pretendemos desde el grupo de Resín y el grupo que estamos desarrollando es poner en común trabajos que uno trabajaba sobre Mallorca, otro trabajaba sobre Galicia, otro trabajaba sobre Gibraltar, y cuando nos ponemos en común y relacionamos todo esto desde una vista, ya digo, un poco superior, los resultados son espectaculares, porque
son las mismas prácticas, las redes de relación aparecen un lado y otro. Ayer estuve hablando con una persona y aparecían nombres y relaciones que de otra manera, si no tenemos el trabajo en grupo, evidentemente no podríamos desarrollar, y es necesario juntar toda esa información para tener esa visión. Porque nadie se ha preguntado, por ejemplo, varias preguntas me hago. Estos son listados realizados por los servicios de información del gobierno republicano en el exilio, ¿no? Por ejemplo. Nadie se ha preguntado por qué en la mayoría de los casos solo aparecen listados de personas. Nadie se ha preguntado dónde está lo demás. ¿Qué pasa? ¿Tenía que tener el nombre y la dirección de todos como listín telefónico al uso? O, por ejemplo, nadie se ha preguntado por qué la multiplicidad de planes que aparecen de esa actividad ingente de la información en determinados ámbitos, por ejemplo, el servicio británico es una muestra de ello absolutamente clara, son repetitivos, cansinos, aparecen 20 veces, pero claro, no todos se realizan, no todos son reales. Son información, y como tal tenemos que tratarla. No son ejecución práctica todo esto. A pesar de que tenga una enorme minuciosidad, eso no quiere decir que se lleve a la práctica, sino que, como bien decían anteriormente, sirve para dar información para después llevar adelante procesos de decisión en este sentido. ¿Por qué tiene una enorme minuciosidad? ¿Para engañarnos? No, porque todos tienen que estar preparados para ser ejecutados ya, porque se preparan para eso, para ejecutarse. Otra cosa es que se decida o no, ¿vale? O la tercera de las preguntas, tendríamos muchos más. ¿De verdad debemos pensar en tantas ocasiones que eran tan primitivos como nos llegan las fuentes? Quiero decir, que aparezcan solo listados, ¿de verdad que solo hacían esto? La verdad es que yo creo que la intención es, hay que pensar siempre en la voluntad del emisor y la recepción, claro, pero sobre todo en la voluntad del emisor. No hay nada más atractivo, aunque sea un listado de nombres, no hay nada más atractivo que un top secret, sin duda. La crítica tiene que existir para llegar al conocimiento de esta realidad, porque existió esa realidad, aunque no la veamos y no llegaremos a verla toda, evidentemente. Pero no se puede caer en el primer impulso, de considerar que esto, sin cotejarlo, de una manera lo mayor posible, ¿no? Hay un determinado orden en el archivo de la documentación, como os decía al principio. Hay unos determinados epígrafes que nos permiten buscar esto. Hay determinados papeles en los que no aparece el total de la información que está filtrado, con TIPIX. Hay otro, ya os decía al principio que hay dos sistemas, o se cierra todo el acceso a la documentación, o se filtra, y por lo tanto aparecen filtrados en TIPIX. Lo que quiero decir es que la comunicación de los servicios de información está muy trabajada. Ha pasado, por decirlo de manera fácil, por muchas manos. Y es lógico que haya pasado por muchas manos, o por lo menos por muchos tiempos, aparte del desfase temporal. Pero a nosotros nos parece un material inédito, porque claro, porque a nuestros ojos y a la mayoría de la sociedad lo es, pero no es así. Ha sido trabajado por mucha gente. Tanto se ha trabajado que, por ejemplo, ¿cómo nos llega en el contexto en que lo vemos? ¿Por qué sale? ¿Por qué se desclasifica en determinado momento y en otro no? ¿Por qué no se desclasifica en determinado momento, por ejemplo? ¿Por qué se informa solo aquello que tiene un determinado interés, un determinado objetivo en el momento? Pero por naturaleza, los medios son opacos. Esta temática tiene que ser opaca. Esta, sin duda, es una manera de ganar el presente. Es un determinado, monta un determinado relato del pasado. Y voy acabando de la manera más rápida, perdonad. Otro tema a considerar es la profesionalización. Quiero decir, aquí hay gente amateur, es verdad, que trabaja, la diversidad es enorme en cuanto al flujo de información, pero son profesionales. La mayoría de los casos desde los primeros momentos. Los contactos entre los profesionales no tienen nada que ver, tienen más que ver con la burocracia que con diferencias ideológicas o de orientación política o de Estado. Son profesionales que no hay esta consideración, es que además que no tiene que haberla para cumplir sus propósitos. De ahí que nos sorprenda muchas veces interrelaciones, flujos que aparecen por abajo de relaciones personales o de relaciones de grupos que no somos capaces de intuir porque seguimos intoxicados, contaminados desde la manera de visión de ver esto desde una política de bandos, desde una política maniquea.
Y esa es la realidad que se nos quiere mostrar. La realidad de la inteligencia, desde luego, de los servicios de información es otra. Este, por ejemplo, es el caso de un guardia civil, un mando de guardia civil, Vicente Hobson, que para deciros un caso, no voy a extenderme mucho en el caso, pero uno de los hombres de inteligencia de mayor responsabilidad y credibilidad durante el Ministerio de Gobernación de Casares Quiroga. Posteriormente, cuando la revolución de octubre del 34, se encarga él de los servicios de contrainteligencia de sofocar la revolución de octubre del 34 detrás del gobierno de derecha, no tiene nada que ver con el gobierno de Casares Quiroga. El gobierno de Azaña, una breve semblanza rápida, el gobierno de Azaña lo expulsa, digamos, lo traslada a otros lugares, el gobierno de Frente Popular. Posteriormente se va al exilio y aparece como responsable máximo, vuelve a París en los años 45, 46, 47 y 48 para llevar adelante la jefatura de los servicios de información del gobierno republicano del exilio. Como veis, es toda una trayectoria que no tiene nada que ver con la orientación ideológica, que le permite tener colegas, compañeros, profesionales, compañeros de trabajo de esto que se llama información, y por lo tanto plantear incluso y tener una reunión en Barcelona, aquí mismo por cierto, en el año 1947, él desde el exilio viniendo a España para entrevistarse con un alto mando de los servicios de inteligencia españoles en el supuesto de que, bueno, pues que se pueda echar a Franco y cómo verificar todo esto. ¿Por qué se establece esa relación? ¿Por teorías conspiranoicas? No, porque son profesionales y tienen la credibilidad profesional de unos y de otros, como la tenemos en el ámbito de los gremios de historiadores, que unos tenemos más credibilidad, otros menos, etc. Pero esto funciona así, porque las corporaciones funcionan así y los grupos funcionan así. Por lo tanto, debemos insistir siempre y enfocar esto desde la consideración de capacitación de quien realiza, del emisor de estos archivos. Una capacitación de buena parte de estas personas, pero una capacitación que no es para difundirse, porque la temática no es para difundirse. Una capacitación no es para que se vea, sino precisamente para lo contrario, para ocultarla, pero no por ello son menos capaces, al contrario. Ya digo, también existen amateurs, pero desde luego no suelen ser los que continúan, los que tienen la fase de continuidad. Por ejemplo, esta red San Miguel en gran parte estaba nutrida por gente española, etcétera, y de una manera muy voluntarista, ¿no?, en mayor parte de los casos. Bien. Claro, dispersión. Tiene que observarse esto más desde una perspectiva, esto es un archivo privado, bueno, os contaría más la historia, pero también hay archivos privados, de gente vinculada a estos ámbitos. La ley de secretos oficiales le impide, no solo a él, sino a la propia familia también difundir buena parte de estas cosas. Por lo tanto, les limita extraordinariamente, pero algunos archivos hay, algunos hay. O, por ejemplo, esto hay que verlo desde una perspectiva de corriente de fondo que va unificando personas, grupos, estados, instituciones, en el ámbito de la información, de corriente de fondo. Por ejemplo, un caso, el contubernio de Múnich de 1962. Se sabía perfectamente, se debatía en el propio Consejo de Ministros de manera paralela al Congreso de Múnich lo que se estaba debatiendo allí. Es decir, la información por parte del Estado franquista era toda, y en tiempo real prácticamente. Estos 70 que salieron de España con visado de Franco. No volvieron ninguno. Muchos de ellos se quedaron allí, los otros fueron desterrados, etc. ¿Cuál es la diferencia entre el primer día de esa semana y el último de esa semana? Evidentemente la información. Evidentemente la utilización de la información que se tiene y la capacitación para hacerlo. Porque hay que tener en cuenta una cosa. A mayor represión e información están absolutamente interrelacionados. A mayor capacidad de represión, desde luego, es necesaria mayor capacidad de información. Por lo tanto, en el ámbito de los regímenes autocráticos, de los regímenes dictatoriales, la información es, a pesar de que parezca que no, que la oficialidad, la visión oficial es que no, sin embargo, es donde existe una mayor cantidad de elementos de información, ¿no? Por lo tanto, hay que observar esto desde estructuras más o menos grandes que utilizan a individuos, a grupos, para conseguir un mercado que es la información, y luego se orienta hacia donde vaya. Pero estoy casi convencido de que nunca se pierde, porque lo que no se enseña o visualiza no existe,
y por lo tanto no se pierde, pero está. Para terminar ya, bueno, esto es, por ejemplo, una foto del archivo de cómo están conservados en el colegio de los ingleses de Valladolid. Nadie se podría esperar que una de las fuentes, por ejemplo, para llevar adelante proyectos de la inteligencia británica, fuera precisamente la relación de los católicos en estos colegios que existían en toda España, que estaban, evidentemente, transigidos en España durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para resumir ya, la transmisión de la información es, aunque suene contradictorio, por naturaleza opaca. Ni se debe saber que existe, pero después de cumplir su función, debe desaparecer. Si aparece es por algo, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta de esos archivos, de que si nos llega es por algo. Tiene una función su comunicación. No se deja nada, no se debe dejar nada al azar. Son profesionales, vuelvo a insistir. Son profesionales como los historiadores, profesionales en su ámbito. Por lo tanto, lo que trabajamos en conjunto, lo que podemos trabajar en conjunto, es solo la punta de un iceberg que sabemos que tiene muchísimo más. Hay enormes lagunas y hay que contar con que tendrá que haberlas, porque la temática que trabajamos es así. Es decir, no vamos a tener un discurso seriado de principio a final, nunca, porque es así. Por lo tanto, hay dos planos que en donde deberíamos enfocar. Por un lado, lo que se obtiene y preguntarnos por qué. Y lo segundo, el motivo es decir, cómo recibimos esto. Primero, por qué sale, y segundo, cómo lo recibimos. De qué manera, de cuál es esa finalidad, porque es variable según momento y contexto. Y aquí es donde entran los historiadores. Los historiadores, precisamente por el tipo de análisis que realizamos, de tener distintas variables que nos permite, y podemos dar una narración más o menos unificada, más o menos generalista o más o menos unificada, para permitir comunicarla al exterior. Los historiadores jugamos de una manera muy... a todos los investigadores nos ha pasado que cuando empezamos a trabajar sobre determinados temas concretos parece que estamos haciendo una labor de espía, ¿no? Una labor de búsqueda, ¿no? De un lado y de otro. Tal. Bueno, pues es verdad que los historiadores, yo creo que podemos asumir esto, y creo que lo hacemos de la manera más honesta posible en esta temática, ¿no? Porque el análisis es variable, distintas variabilidades. Según la información, ya digo, el análisis puede salir de una manera o de otra, según la información que se tenga en los dos presentes, en aquel, pero también en este, en cómo nos llegan. Nada más, muchas gracias.